Vamos a cambiar de información y vamos a hablar a continuación, vamos a entablar un diálogo, una entrevista con María Isabel Méndez, directora del Cenetrop, para conocer cuál es la situación actual de esta institución de salud. ¿Cómo está, doctora María Isabel? Marvin Saucedo, de la primera edición de ATV Noticias, la saluda. Buenos días. Buenos días, señor Saucedo. Mucho gusto para ustedes, con todo gusto para responder a sus inquietudes. ¿Cómo se encuentra en la actualidad el Cenetrop? ¿Siguen saturados? ¿Ya solucionaron el tema de esta saturación precisamente? ¿O cuál es la situación actual? No, cambió totalmente a inicios del mes de agosto, donde ya pudimos reducir los turnos que estábamos realizando debido a la gran cantidad de pruebas que teníamos para procesar. Y es así que ya hemos normalizado nuestros horarios, porque los equipos trabajaban hasta 3 turnos, llegaron a trabajar. Posteriormente se contagiaron algunos y reducimos a 2, pero teníamos una carga de 4.000 muestras. Entonces, si seguimos trabajando con 2 grupos hasta normalizarnos, y actualmente estamos al día con nuestras pruebas que nos llegan al centro. ¿Ya tienen todos los equipos que les faltaban justamente cuando tenían esta saturación? Afortunadamente sí. Pudimos obtener 2 termocicladores más y en ese sentido devolvimos uno que nos había prestado Senasac, incluso con su equipo profesional, y de ese modo pudimos trabajar en conjunto poniéndonos la camiseta por Bolivia, porque no se olvide que al inicio de la pandemia Cenetrop cubrió todo el país y posteriormente ya nosotros transmitimos los conocimientos a cada departamento para que ellos pudieran realizar en sus respectivos lugares las pruebas diagnósticas. Y justamente, doctora, ¿cuántas pruebas se realizaron o se lograron realizar en el pico de la pandemia y cuántas pruebas se realizan hoy? Bueno, el acumulado estamos por 48.500 más o menos. Antes procesábamos hasta 800, hasta 1.000 por día. Actualmente ha bajado un promedio de 150 por día, pero eso es variable. En un día, por ejemplo, este mes hemos tenido 158, el menos hemos tenido 32. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que ingresa en el día sale ese mismo día, se reporta al atardecer, lo reporta eso al SEDES, que acumula todos los resultados de los laboratorios que diagnostican el COVID-19. Entonces, todo eso lo reporta el SEDES y cada uno de nosotros manda al SEDES y al SNIS, que es quien maneja toda la información en cuanto a las patologías. Hablaba de la normalización de los horarios. ¿Cuáles son estos horarios que tiene hoy en día el Cenetrop? Bueno, nosotros trabajamos de 7:30 a 13:30. Lo que no impide que alguna vez se puedan quedar más tiempo. No siempre se sale exactamente en ese horario, porque hay procedimientos a veces que se demoran más por alguna circunstancia imprevista. En todo caso, el equipo responde a la necesidad y se queda, si fuera necesario, más horas. Pero como le digo, afortunadamente y para alivio mío, los chicos están trabajando menos porque realmente se chuparon lo peor durante tanta presión que hubo por la acumulación de muestras que tuvimos sin procesar. Entonces todo eso ha pasado afortunadamente. También la curva se ha aplanado. Eso puede deberse a que nos estamos cuidando más o que se están haciendo más pruebas diagnósticas y que nos estamos quitando el miedo de este virus que fue general, ocurrió en todo el mundo, y usted sabe que el miedo disminuye nuestras defensas. En ese sentido tenemos que estar con las vibraciones altas para tener las defensas para hacer frente ante cualquier microorganismo, llámese influenza, SARS-CoV-2 o resfrío común, cualquier cosa.
tuberculosis, que tenemos muchísimo en Santa Cruz. Entonces son muchos los patógenos que existen en la población y deberíamos tener el mismo cuidado para todos, que si usted se da cuenta, las medidas de bioseguridad son las mismas para las enfermedades transmisibles por infección. Entonces, teniendo esos criterios que las madres tanto nos insisten, vamos a poder prevenir las patologías, así sea COVID, influenza, que también circula. Doctora, y para finalizar, ¿qué lectura le da usted a la situación de hoy realizar 150 pruebas, hasta 150 pruebas y entregarlas en el día, antes que era hasta 800 o 1000 pruebas y estaba saturado el lugar? ¿Cuál es la lectura que le da a esta situación? Bueno, en la medida que se abrieron nuevos hospitales para procesar COVID-19, me refiero a maternidad, que adaptó su equipo de PCR, que lo hacía para Chagas, y realizaban pruebas COVID, y también la gobernación habilitó otro que se llama el Remazo, además de los centros privados que también han procesado bastante cantidad de muestras. ¿Qué diferencia en esto? Que la parte nuestra y la parte de la gobernación son gratuitas. En las otras usted tiene que pagar un promedio de por lo menos 1000 bolivianos, lo cual no está al alcance de todas las personas. Y luego aparecieron las pruebas rápidas. Y esas un poco han venido también a satisfacer la preocupación que tenía la población, porque todo el mundo pensaba que tenía una tos o un resfrío común, mentalizaba que podía tener COVID, lo cual es posible pensarlo porque está circulando el virus, pero también circulan otros. En esta época circulan varios patógenos respiratorios, ¿no? Entonces el criterio médico es muy importante, la prevención es lo fundamental, ¿ya? En el sentido de que sigamos con el barbijo, pese a que hay gente que dice que no el barbijo, que el oxígeno, la falta de oxígeno. Si fuera por eso, todos los cirujanos estarían muertos en una operación. Entonces, quitémonos ese tabú. El tapabocas hay que usarlo si usted quiere que no le lleguen las gotitas que vienen transmitidas por el aire, en forma de aerosoles o en gotitas mismas. Entonces, en ese sentido, vamos a disminuir, vamos a mantener el aplanamiento de la curva que tenemos actualmente. Ahora, ¿qué sucede en una epidemia? Siempre se espera un segundo brote. Si nosotros logramos tener las medidas preventivas, pienso que podríamos no tener una segunda ola. Entonces depende mucho del ciudadano para tener conciencia de protegerse a sí mismo y a su familia, porque una persona que sale puede traer el virus a la casa, y en la casa somos varios las personas que habitamos. Entonces, sobre todo prevención. Yo hago hincapié en la prevención. El diagnóstico lo hacemos, no hay problema, pero si no nos enfermamos es mejor para todos y quitarnos el miedo. Perfecto, doctora María Isabel Méndez, gracias y hasta una próxima oportunidad. Que tenga buen día. Igualmente, mucho gusto.